Bueno, entonces comenzando con la unidad 1, como toda bolilla 1 de las materias civilistas, es una unidad un poco tediosa que nos presenta de alguna forma la materia. Esperen, aguárdenme porque se me desconfigura, ahí está. Nos presenta la materia y de alguna forma nos establece un marco delimitado de lo que es el objeto de estudio de esta rama en concreto del derecho privado. Acá ustedes recuerden que estamos en el ámbito del derecho privado, o sea, todo el conjunto de ramas del derecho que regulan relaciones entre particulares, a diferencia de lo que es derecho público, que ustedes ya tendrán en su, estarán cursando o ya habrán cursado derecho constitucional, y derecho procesal constitucional, derecho penal, etc. Acá hablamos de una rama específica del derecho, que es el civil, donde aparece uno de los aspectos, se toca, digamos, uno de los aspectos más significativos de la persona, tanto humana como la persona jurídica, que es nada más y nada menos que el patrimonio. Lo que en criollo diríamos el bolsillo, ¿está? Por eso es de alguna forma tan importante y tan adquiere tanta relevancia esta materia porque el derecho de las obligaciones aparece prácticamente en todos los actos de la vida cotidiana de las personas, de los sujetos. Vamos a ir, me gustaría compartirles la pantalla para ir siguiendo el PowerPoint que ustedes ya tienen descargado, y entonces nos tomamos de esa guía. Cualquier cosa que no se visualice bien, me avisan. Esperen que vuelvo para atrás. ¿Ahí se ve bien? Bueno, perfecto. Bueno, el puntapié, digamos, de arranque está establecido por por la importancia que tiene la materia. Y fíjense, se habla de dos ámbitos, que ya a ustedes les va a empezar a sonar más familiar esto de lo contractual y lo extracontractual. Si hablamos de un ámbito contractual, obviamente está establecido por toda la relación de carácter voluntario y por supuesto lícito, ¿no es cierto?, que la persona puede encontrar en su vinculación con la sociedad, con los sujetos que lo rodean. O sea, una persona, Juan, en su vida cotidiana celebra un sinnúmero de contratos, desde el momento en que se toma el colectivo y celebra un contrato de transporte, desde el momento que entra a un kiosco y compra un agua mineral, y celebra un contrato de compra-venta, desde que utiliza su celular para comunicarse con su hijo y y eso está posibilitado porque ha previamente suscrito un contrato de prestación de servicio, digamos, de locación de servicio, con una empresa, con personal, con Claro, con quien fuere. Puede mirar televisión porque hizo lo mismo con la empresa del cable, o sea, su vida está desarrollada en base a relaciones de carácter contractual, muchas de las cuales pasan desapercibidos porque no firmamos nada, digamos, como les decía, subir al colectivo y marcar una tarjeta, y otras que sí están, digamos, revestidas de un carácter un tanto más formal, que le hacen al sujeto tomar mayor conciencia de que lo que está celebrando es un contrato, como por más que el contrato no tenga muchas veces la posibilidad de la negociación, que en esencia es lo que caracteriza el contrato, y meramente vaya y coloque una firma, como sucede con los contratos de adhesión que firmamos en Cablevisión, en Personal, y bueno, ni hablar hoy de la contratación online, digamos, donde ni siquiera
vamos a firmar un formulario, pero apretamos un botoncito que dice he leído las condiciones y usos, políticas de privacidad y bla, 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 y estamos apretando un OK, y eso ya sirve como manifestación de voluntad de nuestra aceptación. Bueno, en todo ese ámbito contractual, aparece el carácter fundamental de nuestro objeto de estudio, que es la obligación. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el contrato es el soporte más importante de obligaciones. O sea, el contrato funciona como lo que nosotros vamos a llamar causa-fuente, lo vamos a ver en la unidad siguiente, que es un elemento esencial, o sea, un elemento que hace a la existencia misma de la obligación, y que justamente viene a darle nacimiento o a darle vida. O sea, el contrato engendra obligaciones. Pensemos en un contrato, digamos sobre el que vamos a trabajar mucho, como es el de compraventa, donde una persona va a adquirir un bien inmueble o un bien mueble, cual fuere, pero digamos, poniéndolo en un poquito de formalidad, digamos, no una mera compraventa en un kiosco. Bueno, cuando uno va a firmar un contrato de compraventa, tenemos los dos sujetos, el comprador y el vendedor, y las dos partes asumen obligaciones. Ese tipo de contrato es un contrato bilateral, justamente porque las dos partes asumen prestaciones a su cargo. El vendedor se obliga a entregar la cosa como principal obligación, y el comprador se obliga principalmente a abonar el precio que se ha establecido en razón de esa cosa, ¿está? O sea, hay una reciprocidad, hay una relación, un fundamento en el deber de uno, en la prestación o el deber que está asumiendo la parte contraria. Esa situación obviamente se maximiza de acuerdo a los casos en concreto, los casos en particular. Si hablo de un inmueble, van a aparecer otras prestaciones, por ejemplo, la obligación o lo que sería la prestación de conservar el inmueble hasta su entrega, de establecer cómo va a responder el vendedor por los vicios o defectos del inmueble, si aparecieren, o por lo que se llama la garantía de evicción, si aparece alguien diciendo ser dueño de la cosa y de repente me desplaza en mi carácter de propietario. Lo mismo el comprador, si ha asumido, por ejemplo, el pago de un precio en cuotas, o el pago de un determinado monto en carácter de reserva o de seña, y luego debe cancelarlo, la obligación o la prestación necesaria de formalizar el acto en otro tipo de documento, como por ejemplo una escritura pública. Bueno, todo lo que nosotros al tomar un contrato en la mano leemos y claramente podemos dividir. Bueno, a esto se obligó el vendedor, a esto se obligó el comprador. Así lo podemos hacer con cualquier contrato del que hablemos. Otro ejemplo muy, muy utilizado es el contrato de locación, donde también tengo al locador como propietario del inmueble y al locatario como inquilino. Y también puedo desmembrar, si yo tomo un contrato, tal vez incluso con mayor facilidad, qué obligaciones han asumido cada una de las partes de ese contrato. Bueno, entonces, qué les quiero significar con esto? Que el contrato, lo que vamos a denominar el ámbito contractual, es uno de los focos que establecen la importancia que tiene el derecho de las obligaciones dentro del derecho privado y dentro del derecho en general. Porque, como les graficaba recién, aparece de forma sumamente cotidiana, pero con un carácter muy dinámico, con mucha frecuencia, y justamente haciendo nacer obligaciones en forma constante para las personas. Pero no queda allí el derecho de las obligaciones. Aparece otro ámbito que, para diferenciarse justamente del anterior, se llama extracontractual. Acá hablaríamos de lo que está por fuera del contrato. ¿Y a qué situación se refiere esta expresión? Bueno, se refiere a lo que nosotros vemos en la última parte de la materia,
que es la responsabilidad civil o el derecho de daños, el modernamente llamado derecho de daños. ¿Por qué? Porque también vamos a estudiar que el delito funciona, el delito y el cuasi delito funcionan también como fuentes de obligaciones, o sea, también son causas, fuentes de obligaciones para hablar con propiedad, y también sirven para hacer nacer obligaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué obligación puede nacer de un delito? Porque ya el delito nos está marcando un ámbito ilícito. ¿Por qué allí van a ser una obligación? Bueno, porque justamente toda vez que se genera un daño a otro, nace la obligación de repararlo. Entonces, allí es donde el derecho penal roza con el derecho civil, persiguiendo intereses distintos, pero justamente hablamos de un delito que es justamente el objeto de estudio del derecho penal, pero que no solamente le importa al Estado desde el punto de vista del derecho público para castigar al delincuente, reprimir al reo. No, no es allí, no es el único aspecto que interesa. ¿Por qué? Porque de todo delito va a quedar una persona o varias damnificadas. Entonces, ese damnificado es justamente el acreedor de la reparación de los daños. Es el que tiene el derecho subjetivo a no quedarse soportando por sí mismo el daño que injustamente ha sufrido. Imaginemos la situación clásica que yo les mencionaba en la clase anterior, el famosísimo accidente de tránsito. En un accidente de tránsito, imaginemos un peatón que un tanto despistado cruza la calle y es embestido por un vehículo que hagámosla sencillo, digamos, una vía no semaforizada, digamos un cruce de peatonal normal. El peatón es embestido por un automotor y lógicamente aparece allí el obrar delictual. Primer, digamos, persona en llegar, bueno, la policía, ya saben ustedes, ambulancia, policía, llegan ahí en simultáneo. ¿Por qué llega la policía al lugar donde se acontece un evento de esta naturaleza? Bueno, porque tiene que verificar y tiene que constatar que a partir de la comisión de ese obrar típico, que va a producir, va a encuadrar, digamos, ya en ese momento en una acción legislada por el Código Penal, como puede ser lesiones, por ejemplo, no lo vamos a matar al peatón todavía, pero dejémoslo en lesiones, ya el derecho penal comienza a hacer funcionar todo su mecanismo para establecer si la persona, en este caso el conductor del automotor, es el sujeto responsable de ese obrar ilícito que ha producido lesiones en la víctima. Allí es donde viene el cuerpo de peritos y empieza la investigación policial, etc. Y luego eso termina en un expediente penal en su respectiva sentencia. Eso veremos en algún otro momento. Esto lo vamos a mencionar en todo momento porque son los ejemplos clásicos de responsabilidad, digamos, el tema del accidente de tránsito. Bueno, pero hasta allí, ¿qué pasa con ese damnificado que es trasladado hasta el nosocomio, que se recupera, que vuelve a su casa y que de repente cambia su vida en razón de las lesiones que sufrió? Que de repente no puede volver a trabajar de lo que trabajaba, no puede practicar el deporte que practicaba. Imaginemos que tenía bienes de pertenencia encima que se le extraviaron, que se le rompieron, que ya no va a poder recuperar. Bueno, y a partir de allí lo que pasa puertas adentro, digamos, de su persona, lo que comúnmente se llama el daño moral, qué pasa con el daño que se padece a nivel sentimental, digamos, a nivel de los bienes ideales. Bueno, todo eso ya no lo regula, no lo capta el derecho penal en sí mismo, sino que justamente es función del derecho civil, en este caso de nuestra materia, de lo que actualmente llamamos el derecho de daños, establecer
que ese sujeto, que el conductor del automotor, a quien se va a establecer como sujeto responsable de ese obrar antijurídico, se encargue de que ese damnificado restablezca a través del pago de una indemnización, que podrá ser en especie, pero frecuentemente es en dinero, restablezca su vida al momento anterior al que se encontraba, justamente previamente al accidente de tránsito, a ser embestido. O sea, ¿qué persigue en este caso el derecho civil? Que la fotografía, digamos que la situación de la persona vuelva hacia atrás y vuelva a la foto del peatón cuando estaba tomando mate en su casa antes de salir y cruzar la calle y te quedar con ese, digamos, ese desafortunado efecto, ¿está? Eso es lo que persigue. ¿A través de qué? De esto que llamamos indemnización. Bueno, entonces, de todo lo que es delictual, cuando yo tengo una persona que se ve dañada, emergen obligaciones, nacen obligaciones. Por eso es que no solo puedo hablar de obligaciones en un ámbito contractual o lícito, sino que también puedo extender al derecho de las obligaciones a un ámbito delictual, pero que también es igualmente importante en el ámbito del derecho en sí, y que cumple una función sumamente distinta, diferente, pero que no por eso es menos que el ámbito contractual. Son dos ámbitos claramente distintos, de naturaleza distinta. También incluso puede uno derivar en el otro, porque fíjense qué pasa si un contrato se incumple, también genera daños. Si yo, por ejemplo, contraté a un arquitecto para que me construya mi casa, y de repente el arquitecto no solo me lo entrega fuera del plazo establecido, sino que la casa no reúne las características que habían sido estipuladas, y se produce un daño, obviamente de carácter, en principio patrimonial, pero también a partir de esa situación es que justamente se prevé la posibilidad de que a través de una indemnización ese daño se repare. Con lo cual no estamos hablando solamente de delitos en el ámbito tampoco de la responsabilidad civil, porque como les decía recién, el contrato también puede dar lugar, el incumplimiento de un contrato también puede dar lugar a la responsabilidad civil, a tener que responder civilmente, ¿está? No penalmente, sino civilmente. Bueno, vocablos que hacen a las denominaciones de nuestra materia. Lo vamos a utilizar como sinónimos. Es correcto que nosotros utilicemos estas tres denominaciones como sinónimos, pero hay una que es la que ven ustedes subrayada, que es la que, digamos, tiene mayor utilización, o la que tiene más uso, porque las dos anteriores presentan algunas dudas en cuanto a qué dan a entender. En el caso de la denominación derechos creditorios, pareciera que únicamente refiere al crédito, y crédito es justamente el derecho subjetivo que tiene uno de los dos sujetos de la relación, que es el acreedor. Pero podría olvidarse que existe otro sujeto en esa relación que se llama deudor, ¿está? Entonces, si referimos a derechos creditorios, podríamos estar dejando afuera de esa expresión a ese sujeto deudor. Por otro lado, la expresión derechos personales también presenta ciertas dudas en su utilización, porque podría confundirse con los llamados derechos personalísimos, que obviamente no tienen nada que ver con esto. Ustedes lo estudian en Derecho Civil 1, en parte general, pero que no tienen nada que ver con esto. O sea, el pensar en el tener un nombre, lo que es la capacidad, lo que es la nacionalidad, el estado civil, son derechos que hacen a la esencia humana, que hacen a la persona ser humano, pero que no tienen nada que ver con el aspecto patrimonial que nosotros vamos a tratar acá. Por eso es que, digamos, queda con mayor vigor esta expresión que es derecho de la obligación o de las obligaciones, que de alguna forma
utilizan el objeto de estudio en la denominación. Lo que nosotros vamos a estudiar acá es la obligación. Entonces es correcto llamar a la rama que lo va a estudiar derecho de las obligaciones. Igualmente, insisto, las tres denominaciones son correctas y son frecuentemente utilizadas como sinónimos. Bueno, en cuanto al vocablo obligación, también hay acepciones, porque también uno mal utiliza el término obligación para expresar cosas que no son técnicamente lo que define el artículo 724 del Código Civil y Comercial. Entonces hay que, ya como abogados y como futuros abogados, tenemos que tener cuidado al decir, al utilizar, más allá de que uno, digamos, en su vida cotidiana lo pueda utilizar, hay que tener cuidado por allí cuando estamos en en ámbitos jurídicos, el decir, no, porque la persona está obligada a, o tiene una obligación de, bueno, momento, porque ¿a qué estamos refiriendo? ¿Está? Para cada cosa hay un término específico, más allá de que podamos utilizarlo como sinónimo, nosotros vamos a establecer qué es una obligación. Entonces, por correlato vamos a dejar afuera lo que no es. Por ejemplo, deber jurídico, que no es una obligación, pero que muchas veces se confunde, yo utilizo a la expresión obligación como deber jurídico, en realidad tiene una relación de género-especie, porque deber jurídico es el género, y obligación es la especie, en esta relación, digamos, en lo que sería, que ahora lo vamos a ver un poquito mejor cuando entremos ya a la naturaleza jurídica y hagamos un poquito de historia, acerca de las dos facetas que tenía el deber jurídico, la obligo y la obligación. Pero bueno, hay una relación por lo menos, no estamos tan apartados. También se utiliza la palabra obligación como sinónimo de deuda o de crédito. Depende cómo hablo por ahí con el otro, puedo decir, no, estoy obligado a pagar 150 pesos por mes de tal cosa, como sinónimo de que en realidad estoy hablando de que debo 150 pesos, o lo mismo desde el punto de vista del acreedor. No, fulano está obligado a pagarme tanto, y bueno, está hablando también de la otra faceta, del otro sujeto que es el acreedor. Lo mismo cuando se hace alusión a la prestación. La prestación en realidad es el objeto de la obligación, pero no es en sí la obligación. O sea, es una parte de la obligación, pero no es el todo, ¿está? Y también para significar deberes de conducta. Por ejemplo, si yo quiero expresar que, que tengo el deber o la obligación de decir la verdad, por ejemplo, o de ser fiel a mi esposo, de brindar alimentos a mis hijos, bueno, también son deberes de conducta, o de que debo entregar un determinado documento a la FIP, qué sé yo. Bueno, en realidad estoy hablando de conductas, de deberes de conducta, pero no de obligaciones en el sentido que ahora vamos a analizar. Bueno, haciendo un poquito de estudio de las definiciones, nos vamos a detener únicamente en la definición que siempre nos dio punto de partida, que es la de las institutas de Justiniano. No vamos a analizar las que vinieron después, sí lo hacíamos con el código anterior, ahora van a entender por qué, pero vamos a arrancar. Las institutas de Justiniano definían que la obligación es lo tienen abajo traducido, el vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo a otro según el derecho civil de nuestra ciudad. Así fue, digamos, fue esbozada esta definición. Lo que ven subrayado, según el derecho civil de nuestra ciudad, podríamos retirarlo, digamos, es una definición que podría servir, siempre y cuando no colocáramos lo que aparece subrayado, porque ya la clasificación del derecho civil de nuestra ciudad hay que entenderla contextualmente a la época, digamos, en que Justiniano escribió las institutas. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el derecho romano, había dos clases de derecho, lo que era el derecho civil, que regía para el ciudadano romano, y lo que era el derecho de gentes, o el ius gentium, que regía para
los esclavos, para los extranjeros, y obviamente no para el ciudadano. Entonces, de alguna forma el derecho civil hacía esa clasificación social que ya en la actualidad no tendría ningún tipo de aplicación, donde ya en un Estado de Derecho sabemos que el código rige para tutti quanti, sea cual sea, digamos, su naturaleza, en tanto el acto se produzca dentro del suelo argentino, y ya, digamos, ya no me importa a qué se dedique la persona o qué nacionalidad tenga. Ya en este momento, si viene una persona de otro país y viene y firma un contrato en Argentina, el derecho civil lo va a regir. No por ser extranjero va a regirse por otro derecho. Pero esta definición tuvo el mérito de ya de alguna forma establecer o destacar los elementos esenciales de la obligación. Por ejemplo, fíjense que hace referencia a que hay dos sujetos por lo menos. Fíjense, habla dice de la obligación de vínculo jurídico que nos constriñe a pagar algo a otro. O sea, me está separando el hablante del otro que va a ser el destinatario del pago. Entonces me traza perfectamente la existencia de por lo menos dos personas, ¿sí? También habla del vínculo jurídico, que también es uno de los elementos esenciales y vamos a analizarlo en la unidad que sigue. Y también aparece la prestación, porque me habla de pagar algo. Entonces ese algo es el objeto de la obligación, que es otro de los elementos esenciales. Entonces, más allá de esa crítica que podríamos hacerle a la última parte, que claramente ha perdido vigencia, es una definición que bien puede destacarse por justamente ya establecer o evidenciar la existencia de que para hablar de una obligación yo necesito de al menos estos elementos. Después vamos a agregar uno más que está faltando ahí, que es la causa fuente. ¿Está? Bueno, esto paso. Esto es lo que les decía, deber jurídico, es como el género, y allí podíamos desmembrar a las dos partes del deber jurídico, al obligo, que en realidad no tiene contenido patrimonial, son deberes jurídicos que no tienen contenido patrimonial, como les decía, firmar un documento, entregar una cosa, deberes que no tienen de alguna forma contenido económico. Y por otro lado, lo que sí es técnicamente obligación, que sí tiene contenido patrimonial. Esto en la crítica que le hacía Giorgiani en la definición de Justiniano, y esto es la evolución que yo les dije que vamos a saltear, porque hoy ya tenemos una definición legal. Entonces, al código de Vélez, cuando todavía no teníamos este código, sino que trabajamos con el código anterior, no teníamos una definición de la obligación, porque Vélez Sarsfield se enrolaba en la tesitura de que las definiciones eran impropias de los códigos, más allá que, como todos alguna vez vimos, el código estaba minado de definiciones, pero no había definido la obligación. Entonces sí, en aquel momento debíamos buscarla en la doctrina. Y la definición que tomábamos, una de las provenientes de la crítica a la definición de Justiniano, era precisamente la definición de Giorgiani que ven en la filmina anterior, esta definición larga. Esa definición de Giorgiani, de alguna forma, es receptada por el código, que también a nivel nacional es prácticamente copia de la definición de Pizarro, que es uno de los autores que yo les mencioné en la clase anterior. Está, digamos, bien tomada. Son pocas las expresiones que han quedado fuera, pero es una definición bastante similar a la que daba Pizarro en su obra, antes de la entrada en vigencia, obviamente, de este artículo 724. Bueno, hoy tenemos una definición de carácter legal. ¿Eso qué nos impone? Que si yo ya tengo escrito el significado de lo que nosotros estamos estudiando acá, ya no es necesario irla a buscar a un lugar distinto. Por eso es fundamental que ustedes esta definición sí la aprendan tal cual como está establecida. O sea, ustedes pueden hacer dos clases
digamos, de estudio de esta definición. Pueden hacerla vía memorista, y si se olvidan una palabra van a quedar trabados, o desmembrarla, que es lo que yo les aconsejo. Hacer algún tipo de esquema que a ustedes les permita, porque aparte la definición tiene como dos momentos, como para que ustedes logren seguir la línea, más allá de que pueden reemplazar algún que otro término en un examen oral y que va a pasar desapercibido, digamos, no los va a descalificar. Pero no puede quedar incompleta, porque esta definición vamos a ver que tiene como dos partes separadas. ¿Qué dice el artículo 724? Dice, la obligación es una relación jurídica. Allí ya tienen algo para destacar. Recuerden que el Justiniano hablaba de vínculo jurídico. Bueno, acá hablamos de relación jurídica, siguiendo a Giorgiani ya, que él había propuesto el reemplazo de esa expresión, en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor, allí presenta esta definición los dos sujetos, y a la vez establece de alguna forma qué viene a ser cada uno a la obligación, porque fíjense, habla de el acreedor tiene el derecho a exigir, o sea que ya claramente me está hablando que hay un sujeto que es titular de un derecho subjetivo, como decía Pizarro, que es el de exigir a otro una prestación, y el deudor, que es el sujeto que está jurídicamente obligado a entregar, a cumplir esa prestación. Bueno, ¿cómo sigue? Dice a exigir del deudor una prestación. Al utilizar la expresión prestación, también aparece el otro elemento esencial que recién mencionábamos, que es el objeto, y luego menciona, destinada a satisfacer un interés lícito. Y acá es donde se establece algo que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a objeto, digamos que el porqué de la prestación. ¿Qué viene a ser la prestación? La prestación viene a satisfacer un interés del acreedor, o debe satisfacer el interés del acreedor. Ese interés, ya lo decía Pizarro, el único requisito es que sea un interés lícito, pero no necesariamente puede ser o debe ser patrimonial, puede ser un interés extrapatrimonial o no lucrativo, ¿está? Y hasta allí tengo como una primera parte, ¿no es cierto? Tengo a la relación, tengo al vínculo jurídico, dicho de otra forma, digamos, bajo el rótulo relación, tengo a los dos sujetos y tengo al objeto. Pero, ¿qué sucedería si esa obligación no se cumple? Bueno, y allí es donde viene la segunda parte de la definición. ¿Y qué es lo que dice? Y ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Esa expresión forzadamente, más allá de que ahora todavía a ustedes les dé por ahí se los grafiquen mentalmente como la idea de forcejeo, de sujeción, en realidad nosotros vamos a ver que el acreedor tiene justamente todos los medios legales para hacer cumplir la obligación, hacer cumplir la prestación, menos el de la fuerza o violencia física. O sea que para que por ahí se desterren esa idea proveniente del derecho romano, ahora lo vamos a analizar con un poquito más de profundidad, de que digamos, la ejecución de la prestación se podría llegar a obtener de manera físicamente forzada. En realidad no. Ahora vamos a ahondar un poquito más sobre esto, pero otra de las cuestiones que también son importantes que nos ha establecido esta definición es la adhesión a una teoría en concreto sobre la naturaleza jurídica, que es otro de los puntos que nos pide esta primera parte del programa. Porque hay una teoría en particular que se llama la del débito y responsabilidad, con origen en el derecho alemán, que habla justamente de estas dos etapas que atraviesa la relación. Una primera etapa, que es lo que analizábamos, digamos, en el mundo color de rosa, si todo va bien y la obligación se cumpliera en forma voluntaria, y una segunda etapa donde
la cosa no se logra en forma voluntaria y hay que exigirla en forma forzada. Ahora lo vamos a hablar a eso. Pero no era algo que emergiera de definiciones anteriores, sino que es esta definición la que de alguna forma hace que el legislador, los legisladores, decidieran enrolarse en esa teoría y desecharan las otras teorías que hasta el 2015, que entró en vigencia este código, todavía mencionábamos, porque hay corrientes doctrinarias que las sostenían. Bueno, hoy ya el código hace una adhesión a una teoría en particular, que es lo que justamente se ve reflejado en esta segunda parte de la definición que nos da el artículo 724. ¿Está? Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a caracteres, entonces. Escucho, ¿alguien iba a hablar? Porque yo no Sí, yo, los veo. Sale, bueno, aguarden, voy a dejar de compartir pantalla, entonces así los veo, sí. no, una cosa que me surgió, ¿no estaría mal decir que las obligaciones de una relación jurídica patrimonial, ahí en ese concepto del artículo 724? Sí, sí, estaría bien. Ujú. Es una modificación que si se hiciera sería propicia, digamos, sería buena. Eh, sí, hay una cuestión que, sí, que no se los mencioné con anterioridad, pero que tienen que estar atentos, es el proyecto de modificación al Código Civil y Comercial. Recuerden que está en tratativas, hay una comisión que está ya trabajando desde hace algún tiempo largo en lo que se va a hacer la primera reforma al Código Civil y Comercial. Si encuentran también contenido de esta naturaleza en Internet sobre todo, estén atentos a lo que corresponda a la materia. Por ahí encuentran artículos como esto, por ejemplo, bueno, se propone agregar al artículo tal cosa, bueno, podríamos también trabajarlo en la clase. Bueno, avanzamos con los caracteres. No vuelvo mientras ahora poner el Power porque no hace falta. Para, digamos, no dejarlos en la pantalla mirando un listado nada más. Bueno, de caracteres hay un listado interesante, pero hay un par, les diría, dos caracteres que son de los más importantes, que son los que a mí me interesa que ustedes manejen. Lo demás, obviamente que va a aparecer y que ustedes se van a ir dando cuenta que entienden el por qué, pero hay dos que sí son característicos, son fundamentales de lo que es una obligación, que verdaderamente caracterizan y grafican lo que es una obligación, que son la bipolaridad y la temporalidad. La bipolaridad es uno digamos, de los caracteres más evidentes que tiene la obligación, porque justamente hablamos desde el puntapié inicial en adelante, hablamos de dos sujetos. Entonces, al hablar de dos sujetos ya hablamos de dos polos donde que los encuentro, digamos, de alguna forma separados, contrapuestos, pero vinculados entre sí, no ajenos, ¿están? Sino que están enlazados por el vínculo jurídico, por esa relación jurídica. Bueno, ¿quién está en cada polo? Lo más obvio hasta acá. Tengo un polo activo, donde encuentro al o los acreedores, y tengo un polo pasivo, donde encuentro al o los deudores. Siguiendo el 724, como veíamos recién, el sujeto activo será el titular del derecho subjetivo a exigir del deudor el cumplimiento de la prestación, y por el otro lado, el polo pasivo, tendré al deudor como titular del deber, digamos, de la obligación de satisfacer el interés del acreedor a través del cumplimiento de esa prestación convenida. Ahora bien, si los polos no están de alguna forma separados, ¿qué puede pasar si recaen en el mismo sujeto? O sea, ¿qué puede pasar si una misma persona es acreedora y deudora
¿qué pasaría en ese caso con la obligación? Bueno, hay un modo extintivo de las obligaciones, un modo de extinción anormal, exacto, Sabrina. La obligación se extinguiría por el modo anormal que se denomina confusión, que no es, como siempre lo aclaro, no es la confusión sentimental la que hablamos acá. Acá hablamos, cuando ustedes utilicen la expresión confusión en sentido jurídico, estamos hablando de que se reúne en un mismo sujeto y patrimonio las calidades de acreedor y deudor. Ahora bien, ¿cuál es la premisa? ¿Desde dónde partimos? Bueno, partimos que nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo. Esa es la idea base. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes si yo me debiera, o sea, si yo voy el 1 del mes, cobro mi sueldo, y como me debo un saldo de mes anterior, entonces agarro, retiro del cajero 1.000 pesos y los guardo en mi bolsillo, satisfaciendo mi propio interés. No, eso no existe. Nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo. Con lo cual, la obligación siempre va a recaer en sujetos distintos. Siempre va a recaer en acreedor y deudor como personas diferentes. ¿Está? Exacto, artículo 931 y 932 del código. Ya hacemos el primer ojeo. Si alguien habilita su micrófono y lo quiere leer, mejor. Yo descanso un poquito la garganta. A ver, alguno que se anime. ¿Para qué código dijo? 931. Yo, doctora. Bueno, a ver. Dice, confusión. Artículo 931. Definición. La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en el mismo patrimonio. Bueno, ¿y el 932? Efectos. La obligación queda extinguida total o parcialmente, en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión. Bueno, entonces la confusión, como les decía recién, aparece como un modo que llamamos anormal para distinguirlo del pago, que es el modo normal, pero de alguna forma tienen todos el mismo efecto, que es dar muerte a la obligación, extinguirla. Ahora, ¿por qué se produce la extinción? Bueno, por esta premisa que les decía recién, nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo. Ahora, hay una situación bastante singular que se plantea con el heredero. ¿Por qué? Porque a mi criterio es una excepción a esta, digamos, no configura una excepción a esta regla, pero ahora vamos a ver por qué. El heredero es la persona que continúa la personalidad jurídica del causante, ¿no es cierto? O sea, hay una persona que fallece, que es el causante, el difunto, que era titular de un patrimonio en vida, ¿no es cierto? Un causante que al morirse deja un patrimonio vacante, ¿no es cierto? Bueno, ¿a quién va a ir a parar ese patrimonio? Bueno, justamente a sus herederos, en principio a los herederos forzosos, ¿sí? Ahora, el heredero forzoso va a recibir ese patrimonio heredado, pero también va a ser titular de su patrimonio propio, ¿no es cierto? O sea, hasta acá, imaginemos, el causante era dueño de un inmueble y de un auto. Ese es el acervo sucesorio, ¿sí? Eso es lo que hay que repartir muerto el dueño, ¿sí? Pero el heredero, imaginemos cada heredero, son 3 hermanos, hijos del causante, tienen cada uno bienes de naturaleza patrimonial que también les corresponden. Uno es dueño de un auto, el otro es de una moto, el otro es dueño de un departamento. Tienen acreedores, cada uno tiene acreedores propios, por ejemplo, uno tomó un crédito hipotecario para comprar su casa, entonces tiene como acreedor al banco. El otro es deudor
por ejemplo, de otra persona. Bueno, de lo que se compone el patrimonio en su aspecto pasivo y en su aspecto activo. Activo, no solamente los bienes, sino también los créditos, y pasivo, las deudas. Cada persona es titular de su patrimonio. Ahora, cuando fallece el titular de ese patrimonio pasa a manos de estos legítimos sucesores. Obviamente de acuerdo a la proporción que a cada uno le corresponda, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando yo voy a recibir esa casa? Imaginemos el caso sencillo que sería un único heredero. ¿Qué pasa cuando yo voy a heredar? Yo soy dueña de mi casa, pero voy a heredar la casa de mi padre. ¿Hay allí confusión? ¿Se van a confundir los patrimonios y se van a extinguir las deudas y créditos que pudieran tener, que pudiera haber entre las dos personas? La respuesta es que no. ¿Por qué no va a suceder la confusión en ese caso? Porque el heredero acepta la herencia con lo que se llama beneficio de inventario. Entonces, ¿qué es lo que se produce en el expediente sucesorio? Se realiza un acto procesal que se llama inventario y avalúo de los bienes que el muerto tenía, que es lo que se va luego a partir, a dividir, y queda ya establecido digamos, qué bienes integraban ese patrimonio. Entonces, ya establecido qué va a heredar, no va a haber forma que se confunda, que se integre en una misma masa con el patrimonio que va a tener ese sujeto en carácter personal. Esto, fíjense por qué es importante. Porque concluido, digamos, el proceso sucesorio, eso va a terminar con que el inmueble pase a estar inscrito a mi nombre. Entonces va a venir un acreedor. Yo voy a tomar un crédito y va a venir un acreedor. Yo no le pago, el acreedor va a buscar bienes para poder cobrarse. Va a pedir un informe al registro de la propiedad inmueble. Y le va a preguntar, bueno, Ángeles Porto, ¿tiene bienes inmuebles inscritos a su nombre? Sí, tiene 2. Tiene un bien adquirido por compraventa, allí claramente está hablando de un acto entre vivos, de un contrato, y tiene un bien inmueble adquirido por adjudicación en un proceso sucesorio. Expediente número tanto, carátula tanto, juzgado tanto. Bueno, ¿qué puede atacar el acreedor? ¿Puede atacar los 2 bienes? No. ¿Por qué? Porque el patrimonio que se hereda es un patrimonio distinto del patrimonio propio. Entonces, mis acreedores no podrían perseguir el cobro de sus acreencias del patrimonio heredado, porque únicamente podrían atacar los bienes, digamos, el patrimonio personal de su deudor. En el mismo sentido, imaginemos que un día viene y me golpea la puerta una persona que me dice que mi papá en vida había tomado un crédito y que no lo había pagado. O sea, es un acreedor del difunto, ¿cierto? Y me dice que si yo no le pago me va a embargar el sueldo, por ejemplo. ¿Sí? Me amenaza y me dice, mira, yo sé que vos trabajás en relación de dependencia, sé que vos tenés una remuneración mensual, si vos no me pagás, porque vos sos la hija, vos no me pagás, yo voy a trabarte un embargo en tu sueldo. ¿Podría hacerlo? La respuesta es la misma, no. ¿Por qué? Porque únicamente estoy obligada a responder por las deudas del causante con el patrimonio que el causante deja. Cada patrimonio mantiene la división, independientemente de que recaigan, en este caso, en una única persona humana, en una misma persona física, ¿sí? Pero se mantienen divididos los patrimonios. Ahora, en el mismo caso, imagínense que heredero fuera acreedor o deudor del causante. ¿Operaría la confusión? En principio no. A ver, si es un único heredero, y es lógico que no va a pasar nada porque no voy a ingresar de un bolsillo y a sacar del otro, como les decía recién. Ahora, imaginemos que son 3 los herederos.
y uno solo era deudor de su padre. Su padre le había prestado $50.000 para que se compre un departamento. Se murió el padre, el hijo no llegó a devolverle el dinero y los hermanos saben que hay $50.000 menos en el acervo sucesorio que repartir, ¿no es cierto? Entonces, podríamos pensar que al heredarlo el deudor, digamos, produciría la extinción de esa deuda por confusión. No, tampoco. Estamos hablando de lo mismo que en los casos anteriores. La confusión no va a operar, yo voy a tener que integrar, ya no voy a probablemente a devolver los $50.000, voy a restarle mi parte, ¿no es cierto? Y devolveré lo que correspondería a mis hermanos, pero lo voy a tener que abonar, por más que el acreedor esté muerto, sí, y que en este caso haya recaído, aunque sea parcialmente, la calidad de acreedor y deudor en el mismo sujeto. Termino esta idea. Entonces, ¿en qué casos operaría la confusión en definitiva? Fíjense nuevamente cómo lo establece el artículo 931. El 931 dice cuando se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio. Y en todos los supuestos que estamos hablando del caso del heredero, no estamos hablando de un mismo patrimonio, estamos hablando de dos patrimonios. Tengo la misma persona, los tengo reunidos en la misma persona, acreedor y deudor, pero los tengo en patrimonios distintos. Por ello es que en el caso del heredero no hay confusión. Por eso en realidad no es una excepción, no se configura directamente el caso de la confusión. Y la bipolaridad va a mantenerse y por eso la obligación no se va a extinguir. Escucho ahora sí lo que me iban a preguntar, perdón. Sí, Carolina, buenas tardes. Sí. Supongamos que no sabe el resto de los hermanos. O sea, sí. ¿Ahí qué pasa? O sea, no hay firmado nada. Y no, lógicamente, corazón que no ve, corazón que no siente, eso es así, si no hay prueba documentada, nadie lo va a aportar al proceso, y los herederos no están anoticiados, y bueno, digamos, eso ya partiría de la conciencia, del deber de conciencia de ese hijo que recibió más que el resto, ¿no es cierto? Pero bueno, esas trampillas, digamos, aparecen en los sucesorios. Ahora, si se enteran yo puedo acreditar, digamos, esa situación, lógicamente que va a tener que... muchas veces los procesos, digamos, los juicios sucesorios se embroman, se hacen complicados por todas estas cuestiones, porque muchas veces el padre en vida hizo ya una especie de partición que no es equitativa, entonces no guarda la proporción de lo que se llama la legítima que tiene que cubrir en cada uno de los herederos. Porque, a ver, una persona... eso? Sí, perdón, Carolina, te escucho. ¿Puede pasar eso que los padres hagan una repartición no equitativa? Bueno, sí, ¿Puede puede ser pasar... por donación? Exacto, la donación es el acto gratuito por el cual una persona se desprende de sus bienes, ¿no es cierto? O sea, es un acto que se realiza entre vivos, es un contrato, pero que siempre tiene un viso de incertidumbre de qué es lo que va a pasar después si el donante tiene hijos. ¿Por qué? Porque cuando el donante tiene herederos, no puede disponer del 100% de su patrimonio, porque justamente hay una legítima en sus hijos que hace que no pueda dejarlos afuera de esos actos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le quiero donar a un tercero, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque el acto que va a hacer es a título gratuito. Si yo voy a vender, es distinta la situación, porque yo le voy a poner un precio a la cosa y voy a percibir una contraprestación. Ahora, cuando el acto es gratuito, yo me estoy sacando de encima bienes, ahí es donde el legislador protege al heredero. Porque imagínense que una persona, tienen un calificativo cuando las personas son extremadamente generosas, digamos, no recuerdo cómo se los llama, digamos, incluso es como una especie de patología psiquiátrica, por decirles,
la verdad que no, me estoy hablando de boca de jarro, pero no, el legislador busca que ese heredero no se vea perjudicado por los actos de beneficencia que haga su padre o su madre, ¿no es cierto? Entonces, hay una proporción que se llama disponible, que justamente es la fracción patrimonial que la persona como dueña de su patrimonio puede disponer libremente. Con esa parte él puede donar a un tercero o puede beneficiar a un hijo en concreto, ¿no es cierto? A uno de los 3 hijos que tiene le puede dar esa fracción disponible y beneficiar a uno en particular, o a 2 en particular. Ahora, lo que es la legítima, eso es orden público. Ahí no puede el particular disponer. Eso lo tiene que, a ver, esto da igual, sea que deje 10 departamentos o que deje un auto. Es exactamente igual. O sea, no varía por el volumen de patrimonio que tenga la persona, no. Así esté dejando una vaca viva en un campo, ajeno, arrendado, esa vaca, la ley dice que se la tiene que distribuir en proporciones equitativas a los herederos forzosos, que son los hijos en primer término, ¿no es cierto? Bueno, ahora, si en vida esa persona hizo pródigo, puede ser, sí, pensaba en otro término, pero sí, puede ser que sea pródiga la palabra. Puede ser que por un acto entre vivos, la persona, por ser dueña de sus bienes, pueda hacer donaciones, pero esas donaciones pueden declararse luego, como se llaman, inoficiosas, o sea, pueden quedar a través de una acción que va a entablar el heredero, pueden quedar reducidas hasta la fracción disponible. O sea, pueden quedar, van a tener validez jurídica, pero solamente hasta la fracción que la persona tenía disponibilidad total, libre y absoluta, digamos. En lo que ya afecta a la legítima de sus herederos forzosos, eso va a ir a parar a los herederos. Y esto sí es problema jurídico. O sea, vamos a tener posiblemente una acción de reducción de esos herederos para tratar de declarar inoficiosa a esa donación y que quede reducida a esa fracción disponible para poder ellos tener las fracciones restantes, adquirir las fracciones restantes. Es decir, ¿qué quiero significar con esto que no viene directamente a colación de lo que estamos hablando, pero que tiene alguna vinculación? Que la persona, al ser dueña de su patrimonio, va a hacer lo que se le antoje, ¿no es cierto? Y el heredero va a recibir lo que le corresponda, lo que legalmente le corresponda, sea que tenga que pelear por ello, como en este caso que plantea Carolina, o que no, o que la cosa vaya tranquila y que en el juicio sucesorio dividan en partes equivalentes y no haya ninguna cuestión. Ahora, cuando sí hubiere créditos o deudas entre heredero y causante, ahí es donde hay que estar atentos a esta cuestión. Las obligaciones no van a quedar confundidas, por ende no se van a extinguir y va a mantenerse la bipolaridad. Leo ahora la consulta por chat. Esperen que me voy un poquito más arriba, que había hecho Sabrina. Si la persona está apta para donar o regalar todas sus cosas en vida y no quiere dejar nada a sus hijos, de igual manera al momento de su muerte los herederos pueden ir a reclamar lo que ya está hecho. Sí, la respuesta es sí, es lo que les decía, a través de lo que se llama una acción de reducción. Sí, se busca invalidar el exceso en el que se donó, porque justamente se afectó a la legítima. Aparte hay otra cuestión ahí, que es el tema de la expresión, los voy a desheredar. ¿Vieron? Es muy de telenovela eso de que el hijo se porta mal con el padre, entonces viene el padre, te voy a desheredar, no te voy a dejar. Bueno, eso no. Para desheredar a alguien, digamos, excluirlo de la vocación hereditaria, hay que hacer todo un proceso judicial. O sea, muerto, y ni hablar si encima ya está muerto el causante, o sea, muerto el causante, que vengan los hermanos, por ejemplo, o que vengan, hemos tenido, por ejemplo, un caso en el juzgado donde la persona se había casado en el último tramo de su vida,
y obviamente la cónyuge venía a reclamar lo que le tocaba. Entonces vinieron los hijos a plantear esta posibilidad de dejarla fuera, de excluirla de la vocación hereditaria, alegando alguna cuestión de violencia doméstica, una cuestión así, pero son por causales sumamente restrictivas las que me pueden dar lugar a una cuestión así, porque como la legítima es de orden público, allí el Estado ampara, digamos, al heredero, brega porque eso se respete. Entonces, si yo en vida ya voy en contra de lo que el derecho regula, es lógico que luego de la muerte vaya a restablecerse el orden. Bueno, es lo que se contempló en la reforma sobre donaciones, sí. Y esto, esto ustedes lo estudian con profundidad, lo van a estudiar posiblemente cuando estudien el contrato de donación, en contratos, pero cuando obviamente lleguen a sucesiones. Cuando lleguen a sucesiones ustedes van a leer todo lo que es la legítima, lo que es la vocación hereditaria, y es algo similar a lo que pasa, fíjense, para mero chismerío nomás, tienen, por ejemplo, el artículo 2445, que establece cuál es la porción legítima de los descendientes, que es actualmente 2/3. O sea, 1/3 del patrimonio es disponible, lo que yo les decía. Sobre 1/3 de mi patrimonio yo puedo hacer lo que se me antoje. Puedo darlo a un tercero o puedo darlo a un hijo en concreto. Pero 2/3 del patrimonio que el causante deja deben ir a los descendientes. El ascendiente tiene 1/2 y el cónyuge tiene 1/2 también. Esto varió en el Código Civil, Civil de Vélez Arfiel, eran otras las fracciones. Era menor la legitimidad. ¿Me podría repetir? ¿1/3 va para los ascendientes? 1/2 va para los ascendientes. 1/2 para los ascendientes y el cónyuge. También. Es 2/3 descendientes y 1/2 ascendientes y cónyuge. O sea, la mitad de mi patrimonio. Esto es, ¿cómo sería? Si yo no tengo hijos, porque esto va, primero, muerto el causante, van primero los herederos, ¿no es cierto? Los hijos. Si no tengo hijos, va hacia arriba, va hacia los ascendientes. Entonces allí yo tengo una mayor disponibilidad, ¿no es cierto? Tengo una mayor posibilidad de disponer de mi patrimonio. El 50% puedo darlo a quien quiera, pero el 50% restante lo debería reservar para cubrir la porción legítima de los ascendientes. Lo mismo en el caso del cónyuge, no teniendo ascendientes. ¿Está? Bueno, algo similar pasa con el testamento. Esto también es igual en el testamento. Si yo en el testamento hago actos de disposición, digamos, establezco mi voluntad de que todo mi patrimonio vaya a manos de uno de mis hijos, es exactamente igual, se afecta la legítima de los otros dos, entonces el testamento también se reduce a la proporción legítima que corresponde. Bueno, pero en definitiva, cuando hablamos del caso del heredero, tienen que tener presente siempre que hablamos de patrimonios distintos. El heredero va a tener su patrimonio personal, va a ser titular de su propio patrimonio, deudor de sus acreedores y acreedor de sus deudores, y algo completamente diferente va a suceder con el causante, que en ninguna forma va a operar confusión allí, ¿está? Y a ver si encuentro el artículo que les decía respecto del heredero. Aguárdenme.
Fíjense el artículo 23.17, lo anoto en el chat para no repetirlo. Dice, el heredero queda obligado por las deudas y legados de la sucesión solo hasta la concurrencia del valor de los bienes heredados recibidos. Esto delimita la responsabilidad del heredero a lo que recibe. Por eso es que el acreedor de mi padre no puede ir a embargarme el sueldo. Y ahí hay que tener suma cuidado cuando uno ejerce, porque muchas veces los abogados, no les voy a decir que desconocen esta norma, porque es bastante básica, digamos, del derecho sucesorio, pero muchas veces tratan de confundir al propio juzgado, porque por ahí en el rolete de escritos que hay para proveer pasa desapercibido cuando viene el abogado y dice denuncio a embargo. Denuncio a embargo los haberes que tiene. Esperemos, a ver, ¿cuál es el origen de la deuda? ¿La deuda es personal del heredero? Entonces sí, embárguele el sueldo. Ahora, la deuda que usted viene a reclamar es por su carácter de heredero de su deudor, entonces allí ya no, ¿está? Por eso generalmente el acreedor, la vía más rápida que tiene de cobrar es presentándose en la sucesión a pedir la declaración de su crédito y que se le pague en el mismo expediente sucesorio. En vez de promover un proceso contra los herederos, ya aprovecha el mismo juicio sucesorio y se presenta como acreedor. Entonces, en el mismo juicio, los herederos, siempre y cuando lo reconozcan como tal, que es el único requisito que tendría para prosperar, logra obtener rápidamente el cobro de su crédito, teniendo ya inventariados los bienes. Entonces es fácil, es mucho más fácil el cobro del crédito. Profe, una pregunta. Le habla Hijit. Dame 2 segundos, Emil, si ya estoy con vos. Fíjense que el artículo 23.21 después dice, responsabilidad con los propios bienes. Responde con sus propios bienes por el pago de las deudas del causante y cargas de la herencia el heredero que no hace el inventario en el plazo de 3 meses desde que los acreedores o legatarios lo intiman judicialmente a su realización. Oculta fraudulentamente bienes, exagera dolosamente el pasivo, enajena bienes de la sucesión, bueno, hasta allí. Fíjense, son distintos supuestos que grafican al caso del heredero que no va a ser beneficiario del inventario. Porque como les digo, siempre que en el expediente haya un inventario de bienes, que es obligación, digamos, del hacerlo en el marco de este proceso, el juzgado lo va a intimar al heredero para que lo haga, va a gozar de ese beneficio de mantener los patrimonios escindidos. Ahora, si se plantea alguna de estas situaciones, pierde la posibilidad de inventariar, pierde la posibilidad de separar las masas patrimoniales, y allí sí, entonces va a responder, podría llegar a responder en forma personal. Sí, Emil, se te escucho. Sí, más que nada era saber o sacarme la duda de qué artículo hasta qué artículo podemos encontrar los caracteres de las obligaciones, porque es como para después poder leer, digamos, y tener presente. Porque si bien usted nos explicó... Esto de los caracteres no lo vas a encontrar directamente reflejado en artículos en concreto. O sea, no es que hay un artículo que dice que debe haber 2 sujetos separados. Son cuestiones que como el nombre dice, vienen a caracterizar a la obligación porque es como una interpretación bastante ya global que se hace, visto como cuando vos tenés todo el mapa trazado en una hoja y vos, bueno, ves todos los aspectos que tenés que destacar. Así tenés que tomarlo a esto de los caracteres. En realidad no sigue una correlación de artículos, pero sí encuentra fundamento en el Código Civil y Comercial. Como les decía, perfecto, profe, gracias. Polaridad, que terminamos hablando de confusión y hablando del heredero, en realidad son artículos que vienen para hacer, digamos, para ilustrar lo que dice el carácter, lo que significa el carácter, ¿sí? Bueno, vamos al otro carácter. Sí. ¿Quién Sí, habló? no me quedó claro el tema del beneficio de inventario. O sea, eso se adquiere porque sí
o algo tiene que suceder para No. que le den beneficio de inventario? No, está bien tu pregunta. Cuando vos te presentás como heredera en un sucesorio, sea que lo vas a promover vos como hija o que te presentás porque ya sabés que se abrió y te anoticiaste por la publicación del diario, lo que fuere, te presentás a aceptar la herencia. La aceptación de la herencia presume que vos lo estás haciendo con beneficio de inventario. O sea, la aceptación de la herencia se presume que vos la haces en esos términos, en que las masas van a quedar separadas. Y el acto procesal siguiente que se va a realizar posterior a la declaratoria de herederos, que es el acto por el cual el juzgado hace formal esto que ya, digamos, te va a corresponder en tanto vos acredites el vínculo, en el caso de los herederos forzosos, el acto siguiente a esa declaratoria de herederos es el inventario de avalúo. Entonces allí es donde se materializa, digamos, esa división de bienes, porque, como les decía, cuando pidan ustedes un informe en el registro como abogados, tienen que analizar esa cuestión, porque si ustedes están persiguiendo el cobro de un crédito en carácter de heredero, entonces tienen que analizar cómo es que ese deudor es dueño de esa cosa, porque si bien heredada, no es lo mismo que la haya adquirido por sí mismo. ¿Me está? Gracias. Siempre previa entrega de herencia se hace pedir inventario. El inventario de bienes, la única forma que puede ser suplido es a través de lo que se llama una denuncia de bienes, que es un escrito, supongamos que son dos los herederos que están de acuerdo, que no están peleados, que saben todo lo que el causante dejó, que piden un informe para acreditarlo al expediente, pero no es necesario que se designe un perito inventariador para hacerlo, sino que únicamente hacer un escrito judicial, un escrito de abogados, donde dicen los bienes que dejó son tal, 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 y eso presentan como denuncia de bienes. El avalúo ya es un acto distinto al del inventario o al de la denuncia de bienes. El avalúo es el ponerle precio a los bienes que se dejan. ¿Está? Profe, digamos, si hay dos herederos, ¿tienen un plazo en donde pedir o hacer ese escrito judicial? ¿O el momento en que fallece la... salvo que te digamos, estén, como no, salvo que te estén intimando, que algún acreedor esté intimando a los herederos a hacer el inventario, en principio no. Cuando el proceso lo llevan los herederos solos, que no hay terceros ni nada, es el mismo juzgado el que te va a ir diciendo, bueno, presente el inventario para no tener el expediente quieto, parado ahí en el digamos, en el casillero. Claro, eso solamente en caso de que haya, o sea, no es necesario que se haga una división de herencia en caso de dos hermanos, supongamos tres, y que se lleven de acuerdo todo y de común acuerdo solucionen el problema. No. Si hay común acuerdo es el trámite más sencillo, porque entonces hacen la denuncia de bienes y si quieren dividir, le dicen al juez cómo quieren dividir y si no, se adjudica en condominio indiviso. O sea, los herederos quedan ambos titulares como condóminos. Perfecto. Bueno, y la otra consulta dice, con el código de Vélez del beneficio de inventario había que manifestarlo expresamente. No, es lo mismo. Se presumía que aceptada la herencia iba con beneficio de inventario. No hay allí modificación. Bueno, continuamos con otro carácter con el de la temporalidad. Para cerrar hasta ahí la clase de hoy, dejamos los otros caracteres para el martes. La temporalidad también arranca de una premisa igualmente importante, que dice que las obligaciones nacen para ser cumplidas. Esperen que no... perdón. Nacen para ser cumplidas. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Si yo soy dueño de un crédito como acreedor, soy titular de un crédito, ¿tengo que esperar eternamente a mi deudor que me pague? La respuesta es que no. En el mismo caso, el deudor. Si el deudor sabe que debe, pero no paga, ¿tiene que esperar eternamente
o va a quedar eternamente sometido a que en algún momento pueda venir el acreedor a exigirle el pago? La respuesta es igual, no. ¿Por qué? Porque las obligaciones se deben cumplir en un tiempo propio, en un tiempo oportuno. ¿Cuál va a ser ese tiempo? Bueno, hay un elemento que se denomina accidental, no es un elemento esencial, sino accidental. Después, cuando revean esta clase en algún tiempo, van a entender exactamente el porqué. Que justamente se llama plazo. El plazo es el que establece el tiempo, el que grafica, el que introduce a la temporalidad con mayor precisión en la obligación, porque establece el límite dentro del cual el pago va a tener que ocurrir, ¿no es cierto? Ahora, no solamente, digamos, no por tener un plazo, la obligación se debe cumplir en término. ¿Por qué? Porque aunque la obligación pueda tener un plazo, imaginemos los casos más frecuentes, el inquilino que debe pagar el alquiler del 1 al 10 de cada mes. Y llegó el 10 del mes y el inquilino no pagó, o el sujeto no pagó cable, o no pagó la luz, o no pagó el resumen de su tarjeta de crédito. Bueno, ahora, ¿sigue obligado por la temporalidad? Digamos, el carácter de la temporalidad, ¿sigue aplicándose por más que yo tenga un plazo vencido? Sí, porque no solo, cuando hablo de temporalidad, no solamente me refiero a que la obligación debe ser cumplida dentro del plazo cuando el plazo estuviere incorporado a la obligación, sino que también tengo que tener presente que la obligación puede, digamos, extinguirse por un modo en concreto que se llama prescripción liberatoria. Algo que ahora parece como hablar de prescripción liberatoria en una primera clase de obligaciones es bastante apresurado, pero no está mal que comencemos a incorporar este término. La prescripción, la idea de que la obligación pueda prescribir, va de la mano justamente de estos dos elementos. El transcurso del tiempo, que de repente el plazo pasó, le hablo del plazo que tenía para cumplir, pero después les hablo del plazo de prescripción, que es obviamente mucho más largo, ¿no es cierto? En nuestro caso, el plazo para, digamos que a nosotros nos importa, en el código es de 3 años, ¿sí? De 3 años. Imagínense que 3 años tiene el acreedor para reclamar a un deudor que no le ha pagado su deuda. Sea este crédito proveniente de un contrato, como les decía recién, el incumplimiento de un contrato, o sea originado en un accidente de tránsito, como les decía al principio, en el ámbito extracontractual. El acreedor tiene 3 años, según el Código Civil y Comercial, para reclamar lo que cree que en derecho le corresponde. Ahora, esos 3 años, ¿cómo juegan de alguna forma? Bueno, ahí es donde la temporalidad viene a hacer lo suyo, porque si en esos 3 años el acreedor se mantiene inactivo, vencido ese término, la obligación va a prescribir, y eso va a producir que el acreedor ya no pueda exigir judicialmente o forzadamente el pago de lo que se le debe. Y aparece, a partir del cumplimiento de ese plazo de prescripción de 3 años, la obligación deja de ser una obligación y se transforma en lo que vamos a ver en la unidad que viene, creo que es en la unidad que viene, en un deber moral, que aparece regulado en el artículo 728, en la unidad 3 lo vamos a ver. 728, el artículo que hace referencia a deber moral, que es la actual denominación, esto para los que por ahí ya estudiaron en algún momento obligaciones con el código viejo o con bibliografía anterior, es la actual denominación de las viejas obligaciones naturales. Lo dejo allí nada más como breve referencia para después retomarlo cuando veamos este tema. Pero en definitiva, la prescripción la prescripción liberatoria, aclaro esto porque hay otro tipo de prescripción que es la adquisitiva, que es propia de los derechos reales.
Acá la prescripción que nosotros analizamos se llama liberatoria, porque justamente el transcurso del tiempo legal, del plazo legal, hace que el deudor se libere de cumplir con la prestación, ¿está? Entonces, ese crédito prescripto va a transformarse en lo que se denomina un deber moral y va a producir que el acreedor no pueda o no goce de la posibilidad de exigir forzadamente el cobro de ese crédito, ¿está? Con lo cual, cuando hablamos de temporalidad, para resumir la idea, tenemos que tener presente lo que dijimos como idea fundamental. Las obligaciones nacen para ser cumplidas. Si la obligación está sujeta a un elemento accidental llamado plazo, es el plazo el que le va a delimitar el tiempo propio del cumplimiento, o sea, va a trazar el cumplimiento voluntario de lo que puede llegar a ser el cumplimiento forzado. Allí sí, como menciona Sabrina en el chat, van a aparecer la mora, los intereses, si no paga en forma voluntaria al vencimiento de ese plazo. Vencido el plazo de pago, entonces la situación para el deudor va a empeorar y va a quedar sometido a esa segunda parte del 724, lo que llamamos ejecución forzada, ¿está? Ahora, la última idea es que por más que la obligación tenga o no tenga plazo de pago, plazo de cumplimiento, de igual forma, la temporalidad establece que la obligación tenga que ejercerse, tenga que exigirse dentro del plazo de prescripción liberatoria, porque obviamente que si el acreedor se mantiene inactivo y el plazo de prescripción opera, la obligación va a transformarse en un deber moral y ya no va a poder exigir judicialmente el pago que se le adeuda. Doctora, tengo una pregunta. Sí, escucho. En el caso de los deudores, acreedores alimentantes, perdón, ¿no pasaría el tema de la prescripción liberatoria para ellos? En el plazo de los 3 años, digamos, es como una excepción a la regla. Lo que yo les menciono es el plazo en materia de lo que nosotros llamamos responsabilidad civil. La obligación alimentaria, no sé si debe tener algún otro plazo en concreto. No, es más, puede ser... Claro, eso sería como una excepción a la regla, le digo, porque es algo que se puede reclamar, el niño aunque fuese grande puede reclamar la cuota alimentaria pasado los 3 años. Claro, sí, sí. Lo que yo les estoy... mira, prescripción es un tema bastante largo y hay plazos de distinto tipo. El plazo que yo les referí de 3 años es el que a nosotros desde el derecho de las obligaciones nos importa, ¿sí? Pero hay acciones que son imprescriptibles, por ejemplo, si yo quiero que mi padre me reconozca como hijo, por ejemplo, o sea, que en el sentido del derecho de familia, por ejemplo, que vos mencionás, y hay acciones de plazos más largos y más cortos. En nuestro caso, todo lo que nace de la responsabilidad civil, sea por el haber cometido un acto ilícito o por el incumplimiento de un contrato, tiene un plazo de 3 años. Por eso es el plazo que nosotros vamos a mencionar y vamos a utilizar a lo largo de toda la materia. Que es el número que a ustedes se les tiene que quedar grabado, es el tiempo límite que el acreedor tiene para exigir. ¿Qué significa esto? Que ante el accidente de tránsito, por ejemplo, como les decía recién, yo tendría entonces 3 años para reclamar la indemnización. Que ante el incumplimiento de un contrato, tengo 3 años para reclamar los daños causados por el incumplimiento de ese contrato. En los dos ámbitos funcionaría el mismo término. Algo en donde sí hay una modificación respecto del Código Civil anterior. Cuando lleguemos a prescripción lo vamos a analizar con mayor profundidad. Pero es un plazo que quedó bastante reducido y que no pueden los abogados perder de vista, sobre todo en materia de accidentes de tránsito, que muchas veces la persona no reclama en término,
y después como le sigue molestando la lesión que sufrió, dice, bueno, me la voy a jugar, pero resulta ser que el accidente ocurrió hace más de 3 años y ya no tiene mucho para hacer, por ejemplo. Entonces, todo ese asesoramiento que como abogados tenemos que hacer y tenemos que tener cuidado al momento de recomendar al cliente de tomar partido por iniciar o no una acción judicial, lo vamos a analizar un poquito más cuando lleguemos a deberes morales. Esto es simplemente una breve referencia para que ustedes tengan presente a esta idea de prescripción cuando hablan de temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad, no solamente me importa el plazo de pago, sino que también me va a importar el plazo de prescripción, porque la obligación prescripta ya deja de ser lo que Vélez Sarsfield llamaba obligación civil. Entonces cambia su naturaleza jurídica y se transforma en un deber moral. Entonces allí dejamos el punto suspensivo para retomar cuando lleguemos a deberes morales en la unidad 3. Y leo la consulta en el chat, el plazo sería el tiempo máximo para el cumplimiento, pero el deudor puede hacerlo antes. La respuesta la diferimos cuando lleguemos a pago, ¿sí? La respuesta en principio es que sí podría, porque el plazo está establecido en beneficio del deudor, contestando a Gabriel en el chat, ¿sí? Profe. Sí, escucho. Claro, en caso de un accidente, supongamos en la ruta, bueno, el accidente tiene un plazo dentro del cual uno inicia acción. Por ejemplo, yo voy por la ruta, choco un animal. El animal estaba en la ruta, supongamos. Sí. Yo tengo un plazo de 2 a 3 años para iniciar acción. De 3 años. Era de 2 años en el Código Civil de Vélez, ¿está? Pero ese plazo se extendió a 1 año más y quedó en 3 años en este Código Civil y Comercial actual. Y decimos desde la fecha del accidente, en realidad es la fecha en la que se produce el obrar antijurídico que da nacimiento a la obligación de indemnizar o de resarcir, ¿está? Ahora, entonces, a partir... Sí. El juicio puede llevar su tiempo después, por supuesto. No, eso una vez que vos interpusiste tu demanda, o sea que el proceso judicial se inicia, ya la prescripción ya no juega más, porque se produce lo que se llama la interrupción del plazo de prescripción, entonces volvemos el contador a 0. Entonces lo que muchas veces sucede es, eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a deberes morales, vamos a trabajar específicamente este supuesto del caso de la obligación que prescribe, porque ahí el asesoramiento del abogado es clave y es muy fácil pisar el palito como abogado y cometer mala praxis. Una de las malas praxis más características de nuestra profesión, por eso es importante detenernos, parece, digamos, juego de ajedrez, a ver qué estrategia utilizar, pero tenemos que detenernos a pensar, bueno, ¿y qué pasa si el cliente me viene y me plantea esto, y yo miro el almanaque y digo, no, esto no va? ¿Qué le tengo que decir al cliente? Si le digo esto, el tipo se me va, pierdo el cliente, va a otro estudio, en otro estudio tal vez le dicen que sí, ¿cómo quedo yo? Bueno, toda esa situación de estrategia jurídica la vamos a analizar desde el punto de vista de los dos sujetos, digamos, de cómo tiene qué debería hacer el cliente y qué debería hacer el abogado. Digamos, el abogado que estudió Derecho de las Obligaciones y el abogado que no estudió Derecho de las Obligaciones, ¿sí? Lo vamos a analizar en ese momento. Bueno, chicos, dejamos acá. Nos quedarían todo el resto de los caracteres para el martes. Y como les dije, voy a terminar la grabación